¿Os suena la ley de las 3 Rs? Reducir, reciclar, reutilizar. Y de las 5 Rs, añadiendo reemplazar y reparar. Y sobre todo, ¿creéis que es suficiente? La ecología, como casi todo en la vida, es una deconstrucción social, es alejarse de todo lo que se dice que es correcto y suficiente desde la sociedad, ponerlo en duda y buscar información alternativa para finalmente juzgar por uno mismo. Hasta no hace mucho yo pensaba que hacía más que nadie reciclando. Poca gente en mi entorno lo hacía, pero más adelante oí hablar sobre la ley de las 3 Rs, luego de la de las 5. Y ahora reciclar me parece inexcusable, mientras que las 3 Rs creo que es lo mínimo que debería hacer todo el mundo. Entonces, socialmente, ¿qué se entiende por ecología? Para aquellos que no están suficientemente concienciados con la ecología, cuando se habla de reducir, se imaginan la disminución del consumo de envases. Por ejemplo, comprar botellas de 1 litro en vez de 2 de medio. Cuando se habla de reutilizar, lo traducen en alargar la vida de las bolsas de supermercado, para finalmente reciclar todos esos productos. Es convincente, cómodo y hasta te hace sentir que haces tu pequeña aportación para estar bien contigo mismo. Pero no es suficiente. Es por eso que existe la ley de las 5 Rs, reparar todo lo reparable, evitando el comprar y tirar, y reemplazar no solo productos para que sean menos nocivos o contaminantes, sino también que generen menos desechos. Pues ya está. Este es el secreto, ¿no? Pues no. Es evidente que se ha de reciclar siempre que haya residuos, pero cualquier idea sobre la ecología que tenga el reciclaje como un pilar y no como una excepción va por el camino equivocado. El reciclaje es una mentira, concretamente el de los plásticos. Es mundialmente sabida la crisis que hay al respecto. Mares y océanos llenos de estos residuos. Millones de toneladas al año vertidas. Se calcula que para el 2025 habrá 1 tonelada de residuos plásticos por cada 3 de fauna marina. Sin hablar del efecto que tiene en ella. Y sí, hay gente que no recicla. Y sí, hay gente que tira basura en el suelo y hasta en el mar. Pero eso no es lo único que produce esta inmensa crisis. Quien lo produce es la mala gestión de residuos. ¿No os parece incongruente que poco a poco los países vayan prohibiendo las bolsas de plástico o plásticos de un solo uso, mientras se pueden reciclar fácilmente? Así como muchas campañas de reciclaje lo anuncian. Bueno, tan incongruente no es. Se hace para evitar generar más residuos de los necesarios o ahorrar la electricidad de su producción. Pero, ¿por qué nos tendríamos que privar de algo tan sencillo de reciclar? Pues básicamente porque no lo es. Ante todo, saber que hay muchos tipos de plásticos y resinas que se tratan distinto. Se han de separar, catalogar, triturar, limpiar. Sale caro. Es más fácil tratar con plástico virgen. Pero además, hay tipos de plásticos que no se pueden reciclar. Por eso existen campañas no solo para fomentar el reciclaje, sino para informar de cómo se recicla bien. Por otro lado, los gobiernos no son del todo honestos en el tratamiento de residuos. Parte de los plásticos reciclables son incinerados. Durante años, la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá han enviado toneladas de estos residuos a China, donde las normativas de tratamiento son más laxas. Y en todos lados se practica el downcycling, que es producir objetos no reciclables a partir de los que sí lo son, condenándolos así a su última transformación. Y si finalmente a esto le añadimos que el porcentaje de productos plásticos reciclables recuperados es bajo, podemos afirmar que la situación es catastrófica, dejando bajo mínimos el reciclaje real. Es por este motivo que el reciclaje no debería ser una opción, sino una excepción. Por suerte, ya existe formas de evitarlo. El residuo cero, un movimiento que se basa en no generar ningún tipo de residuo. Pero bueno, antes que nada, debo admitir que la primera vez que entré en contacto con este movimiento me creó un rechazo directo. Tampoco fue la mejor carta de presentación. Una chica con un pote de vidrio donde le cabían todos sus desechos de los últimos 5 años. Demasiado directo, demasiado distinto a lo que estaba acostumbrado. Pero este rechazo fue sistemático, desde el momento en que ni siquiera miré el vídeo. Me bastó con la imagen y el título para pensar: ¡qué extremista! ¡Qué flipada! Me cerré en banda, mientras a día de hoy es uno de mis objetivos. Y bueno, confesiones aparte. Lo que quiero decir es que no debemos rechazar eso que no conocemos, por más que nos parezca radical.
Si le damos la oportunidad, sobre todo en este caso, veremos que es más lógico y normal de lo que podemos imaginar, porque no viene de golpe, es una transición. Se empieza por cosas pequeñas y cada uno toma su propio ritmo, evidentemente sin olvidar llegar al objetivo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Yo propongo empezar con 3 pasos. Primero, comprar a granel. Todo lo que no se compra a granel está envasado, de forma más o menos escandalosa, pero igualmente envasado. Las frutas y verduras ya nunca más en redes o paquetes. Carnes, embutidos, pescados, comprados en carnicerías, pescaderías, mercados. También hay tiendas donde se venden pastas, arroces, harina, legumbres, hasta productos de limpieza. Todo esto, evidentemente, usando nuestros propios recipientes y bolsas. También es imprescindible utilizar objetos que perduren y evitar los de un solo uso. Bolsas propias en vez de las de supermercado, navaja o máquina de afeitar o depilar de acero inoxidable en vez de desechables, pañuelos de tela en vez de Kleenex, pajitas, palillos y pinchos de acero también, pañales de tela, compresas de tela, copa menstrual y finalmente ir bien equipado, llevando todo tipo de cosas que puedas necesitar y que potencialmente produzcan residuos, como por ejemplo una botella propia, llena de agua, un vaso para evitar los desechables, hay plegables que no ocupan nada, bolsas extra por si debes ir a comprar, o cubiertos por si, yo qué sé, te montas un picnic de golpe para evitar los cubiertos de plástico. Eso ya es un análisis personal, y cada uno lleva lo que mejor le encaje. No todo el mundo hace picnics todos los días, ¿verdad? Con estos puntos básicos ya se podría casi erradicar los residuos que producimos. Y estaréis de acuerdo que no son muy espectaculares, ni demasiado molestos. Todo el mundo puede llegar a hacerlo. No es raro, no es extremo, no es excesivo. Es posible. Y a partir de aquí siempre se puede hacer más, como fabricar productos de limpieza o higiene propios, alargar o dar nueva vida a las cosas. Con ropa se pueden hacer bolsas, trapos, pañuelos, fundas para cojines. Pero vayamos más allá. Imaginémonos que todos adoptamos esta doctrina. Que el residuo cero ya es un hecho. Ahora ya sí que sí, ¿no? No hay residuos, no hay contaminación. Pero, ¿qué hacemos con todos esos residuos que todavía siguen en nuestro entorno? Primero, deberíamos recuperar todos estos desechos de la tierra y el mar. Para ello, existen muchas iniciativas, cada una en su especialidad. 4Oceans, por ejemplo, recoge residuos tanto terrestres, en playas, como marítimos, en mares y océanos. The Ocean Cleanup, exclusivamente en mares y océanos. Seabean están más especializados en puertos, donde depuran aceites y recogen plásticos de todos los tamaños, hasta nanoplásticos. Y todo eso antes de que lleguen al mar. The Great Bubble Barrier actúa en ríos, entre muchas otras. Después vendría reciclarlo todo, pero teniendo en cuenta el poco compromiso de los gobiernos, seguirían incinerando y practicando el downcycling, porque aunque el gran motivo tras la exportación de plásticos es su gran magnitud y que reduciendo los desechos su gestión se volvería más fácil, el coste se mantendría igual. Así pues, nos tendríamos que plantear cómo disminuir esos costes aprovechando lo que conocemos de los procesos de reciclaje. Y teniendo en cuenta que están divididos en 3 partes, la respuesta es evidente: reducirlas. El reciclaje hecho en casa ya no existiría, un paso menos. Pero suponiendo que existiera, una propuesta muy válida sería aumentar el número de categorías de reciclaje. Por ejemplo, las latas, tetrabricks y plásticos en diferentes contenedores. Pero si profundizamos más, también podríamos separar los plásticos por tipos. Hay vídeos de la iniciativa de reciclaje Precious Plastic que explica cómo identificarlos. De hecho, normalmente están marcados, y seguro que después de ver el vídeo os fijaréis. E insisto, siempre se puede hacer más. Hay un pueblo japonés que separa los residuos en 34 categorías diferentes. Con esta idea, prácticamente ya estaría todo resuelto, porque el siguiente paso, las plantas de clasificación donde se separa cada tipo de residuo, no tendría mucho sentido, y acabarían en desuso, quedando solamente las plantas de reciclaje, que son las que nunca deberían dejar de funcionar. Ahí los plásticos se limpian y trituran después de separarlos en tamaños y colores. Y para acabar, hacer plásticos más grandes, de tamaño industrial, o establecer una medida mínima considerable. De esta forma, la selección sería más rápida, menos costosa, y se evitaría también el extravío de objetos pequeños, como tapones. Ahora añadimos otra hipótesis. Pongamos el caso que los gobiernos hacen su función
Y pensando un poco se encuentra la fórmula de economizar el reciclaje, hasta tal punto que otras prácticas más nocivas se volvieran más caras, siendo descartadas directamente, o se asumieran los gastos extra, aun y haber simplificado al máximo los procesos. Si esto lo rematamos con unas políticas de gestión de basura que adopten las iniciativas de recuperación de residuos que antes he mencionado, podríamos hablar de un reciclaje al 100%. Ya solo queda una cosa por hacer: replantear el sistema productivo. Hemos reducido los residuos y estamos reciclando todos los que quedan en el planeta, pero inevitablemente, ya sea con plásticos reciclados como con otros productos no plásticos, seguiremos produciendo. Es por eso que se debería adoptar un sistema circular donde el diseño de todos los productos esté pensado para ser reparados o mejorados en caso de que se vuelvan obsoletos, y prever su reciclaje o reutilización si no se pudiera hacer más, aprovechando al máximo sus piezas. Un ejemplo con los productos tecnológicos es la idea de convertirlo todo en objetos modulares sencillos, facilitando el recambio de piezas, así como la identificación de los problemas, pudiéndolo incluso arreglar uno mismo. Y remarco sencillos porque ya son objetos modulares. Esta no es una idea nueva o de difícil aplicación. Ya hay productos como Fairphone que se basan en esta filosofía. Y es que al tener módulos sencillos, no nos encontraríamos en la disyuntiva entre arreglar tu teléfono viejo por 100 euros o comprarte uno nuevo por 300. Podrías hacer ambas cosas en función de tus necesidades. Ni tampoco llevarías a arreglar tu ordenador sin saber cuánto te va a costar. No todo el mundo sabe cómo cambiar las piezas o identificar los problemas. Desde Waymaps lo explican de una forma muy interesante, centrándose en el teléfono móvil, pero trasladable a todo tipo de productos. En resumen, de todo esto podemos concluir que la política tiene más alcance y que si ellos no hacen su papel, todo se complica. Pero también que somos nosotros quienes les damos la oportunidad, ya sea mediante el voto o nuestras acciones. Y si tomamos la iniciativa y somos exigentes, no les quedará más opción que seguirla. Por lo tanto, sí, es posible. Podemos prescindir y hacer desaparecer los desechos, reduciéndolos a cero, reciclando los existentes y cambiando el sistema productivo para evitarlos en un futuro.